muchísimas gracias por la asistencia, bastante importante, por suerte. Un tema convocante claramente, y hoy tenemos a la doctora Indiana Micheli, que es especialista en este tema claramente, y nos viene a hablar en esta charla que ella misma tituló, entiendo que fue así, El laberíntico camino del salvataje de Vicentín. Eh, para no andar en detalle, la idea es que, bueno, que Indiana pueda comentar un poco el caso y dejar unos minutos al final de la exposición para que ella conteste a las preguntas que puedan llegar a ir surgiendo a medida que se va dando la charla. Eh, yo desde ya mi agradecimiento total a la doctora Micheli por estar acá en este instituto, que ya es la segunda vez que participa desde que presido. Eh, y bueno, sin más, paso a presentarla a la doctora Indiana Micheli, es magíster en máster jurídico en asesoramiento de empresas en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, abogada especialista en Derecho Concursal y Cambiario, es profesor adjunto de Derecho de Insolvencia y Títulos de Valores en la Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto de Derecho Concursal y Títulos de Valores de la Facultad Católica de Derecho, la UCA, profesora del posgrado de Sindicatura Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional, profesora invitada de posgrado de Derecho Empresario también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, profesora invitada en la especialización de la magistratura en la Facultad de Derecho de la UCA, profesora invitada de la diplomatura de Empresas en Crisis y Administración de Pasivos, también de la universidad, profesora invitada de la maestría de Derecho Privado de la Universidad Nacional de Rosario y, bueno, autora de numerosas obras y publicaciones científicas, especializada tanto en Derecho Concursal como en Derecho Cambiario. Así que, bueno, nuevamente, mi agradecimiento a la doctora Micheli y le cedo la palabra para que ella comience con la charla del día de hoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias Santiago por la presentación. Yo le dije breve el currículum. Es la segunda vez que participo. Agradezco mucho la invitación cursada a Santiago, a Claudia, que son las secretarias del instituto. Y bueno, les quiero comentar algo que recién les decía antes de unirnos a esta charla, que la vamos a hacer concretamente sobre lo que está pasando en este momento en este gran procedimiento que es el concurso de Vicentín. Y fíjense, cuando me convoca Claudia, que me convoca después del fallo de la Corte, en febrero, Miss Indiana, querés hablar de salvataje, que es mi tema, es la pasión de mis estudios, dije sí, me imaginé que íbamos a llegar a hablar en las primeras instancias de lo que era el salvataje, y pasan los días y a cada momento me voy encontrando con que el escenario va cambiando permanentemente. Lo que yo tenía pensado quizás para introducir como tema de la charla, hoy se ha cambiado. Inclusive, les voy a comentar algo. Voy a comenzar por el final del tema, por el final de esta primera etapa, que es la última designación, resolución que ha tenido que tomar el juez del concurso, designando veedores. ¿Saben por qué voy a tener que comenzar por este momento, por esta instancia que atraviesa el proceso? Porque esto tiene grave impacto en el procedimiento de salvataje. Es fundamental analizar lo que está pasando. Y les decía a ellos, y lo voy a explicar sucintamente la cronología de este procedimiento de salvataje para que se entienda, porque muchas veces no se entiende. Y leo, les decía recién, las noticias de la prensa o lo que es el salvataje o eventuales responsabilidades y no se entiende a qué apunta este instituto. Entonces, mi idea primero, voy a arrancar por el final de la historia, voy a comentar algunas cuestiones del salvataje como instituto y después voy a hacer una breve cronología para que se entienda por qué le puse el laberíntico camino del salvataje, todo el recorrido, este corsi de ricorsi, hasta llegar a esta instancia con puntos suspensivos.
Hay puntos suspensivos, todavía no sabemos qué va a pasar, si va a empezar a caminar, andar este salvataje, y explico por qué. Porque el recurso de la Corte está en este momento pendiente de un recurso extraordinario planteado ante la Corte Suprema de la Nación con efecto suspensivo. Y hasta tanto no se admita o se rechace ese recurso, el procedimiento salvataje está suspendido por lógica consecuencia, por lo que voy a explicar después. Es un laberinto con graves problemas, por eso lo llamé así concretamente y les decía, hoy voy a dar quizás una foto de lo que está pasando ahora, obviamente me voy a referir al pronunciamiento de la Corte y a lo de que pasó en las instancias anteriores para que se entienda también algo del salvataje. Y seguramente, hoy les decía, si estuviésemos en agosto o quizás si estoy en septiembre dando la charla, va a ser la segunda temporada. Entiéndanme, va a ser la segunda temporada, el salvataje, y estaremos viendo transitar un procedimiento del 48, eventualmente. Y ahí me acordé cuando tenía que poner el título a esta charla, que pensé ese, porque lo vengo siguiendo al concurso desde sus inicios por un montón de motivos, eh, en un artículo que publicó Ariel Dazo. Ustedes saben que uno de los que más queremos al salvataje somos Ariel Dazo, hay mucha doctrina, Jürgen Vázquez ha escrito, Hugo Richard lo ha mencionado, la de Olivia Weiser, pero realmente Ariel Dazo y yo somos los que siempre, vehementemente en cada congreso, ustedes me conocen, saben, hemos estado escribiendo, analizando el salvataje, y un artículo donde él comentó un salvataje que se llamaba Scholler Cadelma, si no me equivoco, Las turbulentas aguas del salvataje. Y yo les puedo asegurar que de acá a unos meses, si se abre el salvataje, yo creo que ese título de ese artículo de Ariel sería plenamente aplicable al caso que estamos analizando. Yo les cuento algo, muchos de los que están acá me conocen, muchos han sido alumnos, muchos son compañeros míos de cátedra, y este estudio, el salvataje, comienza cuando sale la ley. Solo una breve referencia para que entiendan algo que también voy a plantear. Cuando en el 95 se dicta esta ley, justo 30 años, quien fuera nuestro titular de cátedra, el doctor Dobson, nos convoca a todos los miembros de la cátedra concretamente a participar de una charla, y yo automáticamente elegí salvataje. Y nunca me olvido la pregunta del doctor Dobson: ¿usted por qué eligió? Porque no teníamos antecedentes. Me tuve que ir a estudiar la ley de bancarrotas norteamericana en inglés, en ese momento traducirla, porque todo hacía ver que el salvataje, el 48, venía a ese momento. De ahí luego lo elegí como tema de tesis. Mi tutor fue Adolfo Rullón. Tuve el privilegio que fuera mi tutor, porque él me enseñó, él era muy crítico en ese momento, en 1998 hice la tesis de salvataje, y él me dijo, no va por acá el salvataje. Y él me hizo estudiar en su momento, que al final fue mi tesis del máster, los institutos concursales reorganizativos, a los que me voy a referir, pero muy acotadamente para que se entienda. En el derecho concursal comparado, el salvataje parte de otras premisas, no de las pautas que tenemos en este 48, el artículo más largo de la ley concursal. Parten de otras bases, por eso también vamos a ver por qué no funciona nuestro 48. Y como anécdota, recién les comentaba, yo presento mi tesis en el año 2000, 2001 me la aprobaron. Eh, en el año 2001, acuérdense, emergencia económica, deroga el 48. Entonces todos me daban el pésame, me decían, Indiana, ahí está Marcos Hernández, que era alumno mío, Florencia de recordar, me decían, Indiana, se te derogó, se me había caído la tesis, directamente no había más salvataje, porque el gobierno de ese momento, el legislador de emergencia, entendió que las empresas extranjeras iban a venir a comprar nuestras empresas nacionales por 2 pesos, ante la especificación, todo lo que había pasado. Nunca fue el escenario que vivimos, y tuvimos la suerte, los que nos gusta el salvataje, los que estudiamos el salvataje, que de la mano de Juan Anich, que lo recordamos siempre, y de Rivera, vino la reforma del año 2002. El salvataje que tenemos actualmente es de la 25589, reforma que viene después de la gran crisis, y de la pluma de Juan Anich. Y toda la experiencia que habíamos tenido en esos 7 años de vigencia de la ley concursal se plasman en ese artículo mejorado. Y les digo un núcleo central.
se modifica la evaluación de la empresa, se permite una evaluación que contemple una serie de valores que puede tener una empresa como los intangibles, que se solucionen el problema, que lo voy a abordar ahora, de los pasivos ocultos y los pasivos postconcursales que hacían fracasar a la empresa. Se permitió que accedan al salvataje empresas paralizadas, porque antes decía empresa en marcha, y si vos tenés una empresa en marcha, podés acceder hoy a un Vicentín, un salvataje. En la ley originaria hubo salvatajes, hablo de la Cámara Nacional Comercial, que no se abrieron porque la empresa estaba paralizada. Y voy a utilizar una expresión de alguien que tuve la oportunidad de conocer también, que fue el juez Mozo, el juez Guillermo Mozo de Mendoza, que fue el que primero dictó el primer salvataje en el país, que nosotros seguimos con Ariel Dazo, Pedro José y Martín, año 1997. El famoso falleció, era contador y abogado, tenía esa doble visión de los concursos, fue uno de mis grandes maestros, yo participé en talleres con él para aprender salvataje cuando hice mi tesis, y concretamente él decía, lo que importa es que la empresa tenga posibilidad de marchar. ¿Por qué se los pongo de resalto? Esto de que tenga posibilidad de marchar. Porque concretamente parte de la idea que si la sociedad concursada en su intento, en su periodo de exclusividad, no logró su acuerdo, fracasó, lo que ustedes quieran, el salvataje, la instancia de este periodo de concurrencia, como se llama ahora, venga de mano de terceros interesados que sean, en cualquier caso, los que aporten los flujos necesarios para que la empresa comience a marchar. Bueno, esa reforma corresponde al año 2002 y le sumo algo más que impacta hoy en Vicentín. A partir de esa reforma se solucionó un grave problema que teníamos antes, una gran discusión, que era que la sociedad concursada originariamente no podía participar, no podía participar. Ahora puede participar, por eso se llama, Rullón le puso así, fíjense, periodo de concurrencia, le permite participar, pero con una condición, adelanto ya, que esto se puede ver reflejado en cualquier concurso, gran concurso que acceda a salvataje. La única condición que se le pide es que haya un tercero inscripto. Fíjense, nunca me olvido una expresión, no sé si fue de Hugo Rich en su momento, Ariel Dazo, cuando sale la reforma, van a anotar a la tía. Con que anoten al día quinto a la tía, ya están habilitados a que se abra el segundo periodo de negociación, porque la sociedad concursada no se anota, solo tiene ese recaudo que haya un tercero crandista que se anote concretamente a participar. Todas esas mejoras, reformas, bien ponderadas por la doctrina, corresponden a esa reforma. Es el artículo actual que tendría que transitar Vicentín en este momento, sumado algo más. En el año 2012, 11, se le incorpora, la 26684, un 48 bis. Adelanto ya algo, el 48 bis no funciona, no funciona el salvataje por cooperativa de trabajadores. Eventualmente, los que me conocen también saben que soy muy crítica de las cooperativas, eso es una visión mía, porque el trabajador es trabajador, no es empresario, y ante un salvataje, como pueden ser este tipo de empresas, entiéndanme, es muy difícil que una cooperativa pueda afrontar tamaños pasivos de situaciones que son pero impresionantes en monto, es imposible. Las ventajas que se le dan en el 48 bis a las cooperativas ni siquiera representan el mínimo aporte, como que el Banco Nación o lo que era FIP, ARCA, tienen que dar mejores condiciones de negociación. Ni siquiera ante esas llamadas ventajas, en este tipo de casos pueden funcionar. Ojo, y destaco ya que un 48 bis no funcione, no podría funcionar en un Vicentín, y van a ver por qué, no quita que ustedes me digan o alguien me diga Indiana en la quiebra puede funcionar. Dicho esto, quiero comentar algo ya de entrada. Cuando me tocó leer ahora, ponerme al día de lo que estaba pasando con el salvataje, todos saben que yo durante décadas, sí, porque es así más o menos, vengo presentando ponencias en cada congreso sobre el salvataje, el plan de empresa, está Lidia Weiser. Yo nunca me olvido un artículo de Lidia, un plan infinito. Sí, es un plan infinito porque nunca en las tres reformas concursales se incorporó.
Pero les quiero adelantar algo que lo vamos a seguir hablando seguramente. Yo voy a hablar de salvataje, de lo que vamos a hablar hoy es de salvataje en concreto. Y yo soy muy crítica del instituto. Hace 30 años lo vengo estudiando concretamente. Cada caso que surgió fui viendo, lo fui estudiando, cada artículo que publican, los voy ponderando, porque es un tema que realmente siempre me apasionó. Soy muy crítica, sépanlo, soy muy crítica. Y no le veo muchas chances en esta instancia. No me quiero aventurar, no me quiero aventurar. Yo estoy hablando, en este caso, de la experiencia recogida. Prepandemia, años antes, yo me acuerdo que se había hecho una estadística en un congreso concursal, la vi plasmada, de mano del grupo de Ariel Dazo, eso me refiero, y no sé si él no lo publicó en algún artículo, de cuántos salvatajes exitosos llevábamos, ¿no? En Argentina. Supongamos que llevaban 20 años de ley concursal. Yo creo, si mal no recuerdo, que no teníamos históricamente más de 50 salvatajes exitosos. Piensen que en el medio ustedes me van a decir 50 a nivel nacional. Y cuando le hablo de salvatajes exitosos, no es el procedimiento que se abre, estoy hablando del procedimiento que se abre y de manos de la sociedad concursada o de manos de un tercero llega a salvarse, llega a seguir funcionando, porque el periodo de concurrencia o el cramdown, mal llamado cramdown, no existe en el derecho norteamericano, siempre lo digo, busca eso, conservar la empresa. Muy difícil se llega y hemos pasado, no les quiero recordar la crisis del 2001. De macro concursos, grandes concursos en todo el país también hemos tenido y no hemos visto registros. ¿Por qué? Porque es un procedimiento complejo. Porque es un procedimiento complejo. Y acá lo llevo a un tema muy actual de Vicentín, que la verdad, en estos días cuando lo leía, me impactó mucho porque es muy difícil, es muy sensible el tema lo siguiente. ¿Saben cuál es la principal causa de fracaso de los salvatajes pese a la reforma del año 2002? Los pasivos postconcursales. Y les voy a decir el caso más reciente que analizamos. Dimos una charla en la UNR que fue Oil Combustibles. A mí me tocó analizar el salvataje de Oil Combustibles y dimos una charla acá antes que fracasara. ¿Por qué se los voy a nombrar hoy combustibles? Porque es muy parecido a este concurso, porque son macro concursos, como diría Mendoza, son mega concursos concretamente, con pasivos millonarios, con fuentes de trabajo en juego. Y miren lo que pasó, voy a decir algo más, porque acá da para muchos vértices este proceso, como fue, con la administración fraudulenta. No se olviden lo que nos pasaba en aquel 2018-19, donde era la pulseada, acuérdense, con Cristóbal López y con AFIP, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó desde ese concurso abierto en Comodoro Rivadavia hasta que empezó a tramitar en Buenos Aires. Fíjense lo que pasó en el combustibles. El combustible, porque puede pasar acá, por eso ya lo digo, y por eso digo empiezo por el final del cuento, antes de llegar un poco a los inicios, brevemente. En el combustibles, la sociedad concursada tenía el 99% del pasivo era AFIP. Millonaria la deuda que tenía preconcursal o el combustible con AFIP. Entonces, abierto el periodo de exclusividad, ¿qué pasó con el combustible? Dijo, no, no podemos negociar. AFIP no nos da ninguna negociación, hay que pagar el 100%. Entonces, ¿qué le dicen al juez? Desisten del periodo de exclusividad. Nunca se había visto que una sociedad desistiera del periodo de exclusividad. Era un gran concurso que se tuvo que abrir. Se tuvo que abrir el salvataje. Porque aclaro algo también. Abrir el salvataje no es una facultad del juez concursal, es un deber del juez concursal. Vos sos un gran concurso, sos una sociedad anónima, con el caso típico de quienes llegan a salvataje, el salvataje se tiene que abrir, tiene que comenzar a transitar, no es una opción, es un deber. El tema raro, y hoy llega a la Corte Suprema en queja, les cuento, porque cuando el juez abre el salvataje, les adelanto algo, pone una serie de recaudos que lo podría poner el juez de Vicentín en este momento, si abriera empezar a andar. Primer recaudo, es una sociedad que se dedica a una actividad de explotación de hidrocarburos, como era el combustible, entonces no podía ser cualquier tercer interesado que se anotara. Exigió que fuera una sociedad anónima,
que tuviese capacidad técnica, pidió una garantía, como están pidiendo todos los jueces en estos grandes salvatajes en miles de dólares, pidió un plan de empresa al tercero y pidió, fíjense la palabra, porque esto está en la resolución del 48 de hoy, pidió que tuviese solvencia técnica, moral, económica y financiera. Moral era la palabra que nos llamó la atención. Y económica financiera justamente por lo que venía pasando. Y un dato más. Como se hablaba de fraude, igual que todo el directorio de Vicentín con todos los procesos de penales que tienen pendiente, pidió que quienes se anotaran en el salvataje, esto puede ser un exceso, dijeran quién eran los controlantes, quién eran los accionistas, quería saber toda la composición al juez, para evitar que se le filtraran controlantes abusivos o lo que fuera, de gente de, entiendo que de hoy. Todos esos recaudos fueron pedidos y hoy va en queja, porque no le abren las apelaciones, llega a la Corte Suprema. La propia sociedad concursada se opone a los recaudos que pide el juez porque esos no están contemplados en la ley concursal. ¿Qué dijo la Corte Suprema? En recurso de queja, claro. Esto fue en el 2018, que fue justo lo que me tocó en ese momento comentar. Dijo, no, el juez tiene toda la facultad como director del proceso, artículo 274, dadas las características de esta actividad, dada la importancia económica de todo, de imponer recaudos para dar seriedad al salvataje y darle transparencia al salvataje, que es algo que se reclamaba en ese momento. Baja a tramitar el 48, se abre el registro de interesados, que es lo primero que se abre en cualquier salvataje, como acá ya ha pasado. Se anotan solo dos empresas, una nacional y una empresa francesa dedicada a hidrocarburos, concretamente, que era el recaudo, porque tengan presente que también en hoy, fíjense todas las cuestiones que atraviesa un salvataje. Había cuestiones ambientales muy delicadas que hubo que resolver y había un deber de prevención del daño que le corresponde a cualquier juez y puede pasar esto en Vicentín. No nos podemos olvidar también de este aspecto. Pero fíjense lo paradójico, por eso voy a comentar también hoy ahora. Cuando se anotan estas dos empresas para participar y ya se había sorteado el evaluador, porque el primer paso del salvataje es nombrar un evaluador para que vean cuánto es concretamente, cuánto es el pasivo, desisten. Al poco tiempo desisten. Otro hecho inédito, porque la Corte una cosa que señala, les pongo para que vean lo inédito que son los mega salvatajes, es nunca tuvimos un salvataje que se llegara porque la propia concursada desistió de su periodo de exclusividad y la propia concursada le dijo al juez, ahora ábrame el salvataje. Rarísimo, rara avis de petición a un juez. Y luego se oponían los recaudos. ¿Saben por qué desistieron estas dos empresas? Se presentaron y desistieron del salvataje, dijeron que no iban. Porque sumado al pasivo preconcursal que tenía esta empresa, sumado al pasivo preconcursal millonario con AFIP, había un pasivo postconcursal elevadísimo de AFIP también. El combo del pasivo pre y el pasivo post determinó que se retiraran del salvataje. Determinada esa situación, el juez tuvo que venir e informar a los trabajadores que iba a declarar la quiebra. Y les cuento algo como gesto, porque nos enteramos. El juez vino un día antes a decirle, yo mañana saco la resolución de quiebra. Les anticipó a todos los trabajadores y vamos a intentar el instituto de venta de continuación en quiebra. Fíjense, y yo le contaba a Claudia que cuando di la charla salvataje, que estaba recién en camino, nunca me olvido que vinieron de San Lorenzo representantes de la cooperativa de trabajadores, porque querían anotarse, cosa que era imposible, vinieron a consultarlos cómo era la suerte de ellos en un futuro salvataje. Había representantes gremiales que vinieron a la UNR a escuchar un poco esto. ¿Por qué lo llevé a este punto, a esta instancia? ¿Saben por qué? Porque en la resolución dictada ahora por el juez el 11 de marzo, concretamente, de la cual todos están hablando y me tengo que referir, se hablan de dos problemas, se designan vedores, con todo tino, la verdad, muy ajustado a los tiempos y al derecho a la resolución ordenada por el juez. Dos problemas y cada vez se están agravando más. Y esto ha dado un debate en todos los grupos académicos, ya lo he visto, lo he leído, las diferentes opiniones, yo he
Perdón, se saltó el Zoom. Eh, Todas esas deudas, todos esos pasivos postconcursales, yo siempre comento algo, porque fue lo que pasó también en la ley de combustibles y en todos los salvatajes. Desde que tenemos la ley hay un problema. Estos pasivos, los postconcursales, no se negocian, no son parte del acuerdo. El tercero crantista lo que va a venir a ofrecer en la etapa de negociación, periodo de concurrencia, como lo llama Rullón, es una negociación con lo que nosotros llamamos los viejos acreedores. Con los nuevos acreedores, el pasivo postconcursal se paga al 100%. Y les voy a comentar algo que ha pasado en algunos salvatajes previos que han fracasado, obviamente, eh, y sobre todo, y les diría en la etapa inicial, cuando la sociedad concursada no participaba en la segunda ronda, miren lo que pasaba. Fragapane una vez nos comentaba de un salvataje en Mendoza de un hospital, el Hospital Ferroviaria. Fíjense la tamaña entidad, estamos hablando de salvataje de un hospital. En el momento que la sociedad no participaba del salvataje y el salvataje ya estaba en manos eventualmente de terceros, abandonaban la administración, abandonaban el giro. Los directores decían, bueno, total acá ya no podemos hacer más nada. Entonces se generaban pasivos abultadísimos postconcursales que el tercero, cuando compra la empresa, cuando adquiere, los tiene que pagar. ¿Se dan cuenta? Por eso fíjense el artículo 48, que va a ser la segunda charla que daré eventualmente en agosto, si esto avanza, evaluación concretamente de salvataje el evaluador. Ese problema detectado del pasivo concursal está contemplado. El evaluador hoy de Vicentín, artículo 162, quien sea designado, tiene que contemplarlo. Porque así sea el grupo, estos terceros inversores que se le lo van a tener que pagar. Como los pasivos ocultos. Ahora ya no hay tanto problema pasivos ocultos, pero sépanlo, el evaluador también lo tiene que contemplar. Son todos esos pasivos que juicios desconcentrados, como les digo yo, que tramitaban ante otras jurisdicciones y que de golpe aparecían. Y el tercero los tenía que pagar. Sí, está la prescripción abreviada concursal de los 2 años, de 6 meses para la sentencia, pero eran un problema. Hoy eso está contemplado en la ley y por lo menos el tercero grandista sabe que esto lo va a tener que pagar. Ahora, fíjense algo. Hoy Vicentín está diciendo, creo que si no escuché mal la última noticia, se pagó hasta el 50% de los sueldos hasta el viernes. Noticia que tengo, todo el día cambia. Pero fíjense algo que a mí me llama la atención. Estamos hablando que no se pueden pagar nada menos que los salarios de los trabajadores. Leí una noticia que creo que fue ayer, que quizás eventualmente van a un proceso de huelga o lo que fuera, y está demostrando que no tiene liquidez para funcionar. Entonces, es muy complejo el panorama para seguir avanzando, y comento algo. Estamos con 5 años de proceso, algo que lo señala el juez, un mega concurso con 5 años, algo que señala la Corte Suprema en su pronunciamiento, pone de resalto. Ahora brevemente voy a dar las etapas cronológicas del laberinto, como lo llamo ahí, pero ten presente esto. Hay 5 años de pasivos postconcursales, más la deuda millonaria que ya está verificada en este concurso. Entonces, este famoso tercer inversor, los interesados estratégicos, van a que tener todo este flujo de fondos para pagar. Y me hago una pregunta. Entiendo el fallo de la Corte y entiendo los argumentos de la Cámara que se sustentan en principios concursales diferentes y entiendo ambos. Estoy más del lado de la Corte que de la Cámara. Se homologó. La Cámara dijo homologo, ¿no? Perfecto, hay que conservar la empresa. Principio de conservación de la empresa, fuentes de trabajo, hasta ahí todos coincidimos. Hasta ahí todos coincidimos. Hay que salvar la empresa. La pregunta primera, ¿es viable la empresa? ¿Es económicamente viable? Les cuento algo, el salvataje también parte de salvar empresas económicamente viables. ¿Tengo liquidez? Les hago una pregunta también. Le formo como interrogante porque me surgió ahora viendo esto que estaba pasando. Una pregunta. Si hoy Vicentín tuviese su acuerdo homologado, ¿podría cumplirlo? Porque les cuento algo. El pago del acuerdo, no voy a entrar todas las variantes económicas porque son amplísimas, lo desarrolla el juez, que está perfecta la sentencia de primera instancia, se desarrollan en la Cámara y la Corte 110 hojas, que se repiten las 110 hojas. Los tres argumentos son iguales.
Pero en esas 110 hojas nos están diciendo que el pago del acuerdo homologado depende de inversores estratégicos, porque Vicentín no tiene liquidez. Depende de fondos estratégicos, un famoso fideicomiso de administración sumamente cuestionado. Entonces, yo la primera pregunta que hoy me formulaba al ver que no hay liquidez, si esto tiene viabilidad de funcionar, no nos olvidemos que el derecho comparado, y a esto me quiero referir, se rescatan las empresas viables. En cualquiera de los institutos que nosotros estudiamos el derecho comparado, lo que es inviable se liquida, porque no hay más vuelta, lamentablemente, porque acá sí tengo que señalar algo que dice concretamente la Corte de Santa Fe en su fallo, es que más allá de la violación de la pars condicio creditorum, que es cierto, está mal efectuado, está la protección del crédito. En todo proceso concursal hay intereses a componer. Es lo que yo tengo una vez escrito, me acuerdo en una ponencia, el delicado equilibrio. Tengo una empresa a conservar, viable, para fuente de trabajo, y del otro lado, la protección del crédito significa pagarle a los acreedores. Yo no le puedo licuar el crédito, el pasivo, licuárselo y terminar al final del camino en este fideicomiso a los 12 años, pagarle el 12%, entiéndase. No, hay que lograr un equilibrio. Y rescato unas palabras de Gabriela Boquín, que siempre escribió en el mismo sentido que nosotros, que los que hablamos de límites a la libertad concordataria, porque les cuento algo en esto, porque lo dice la Corte de Santa Fe. Cuando hablamos de libertad concordataria, que surge en el año 2002, cuando el 43 nos saca la quita, de un lado hablamos de libertad concordataria, pero de otro lado también hay un límite, que Estado, la propuesta no puede ser abusiva o fraude a la ley, como se le señala a la Corte, artículo 52. Primera reflexión. En el derecho comparado, y he visto un debate en la Academia de Córdoba que me pareció muy interesante, se debatía lo siguiente, a partir de la resolución del juez concretamente, a raíz de la cuestión del tema de la asignación de deudores, porque ya el síntoma de que hay insolvencia preconcursal, llámenla, y postconcursal es muy grave. ¿Hay empresa viable a rescatar? Yo cuando tuve que hacer mi tesis, lo que aprendí de Adolfo Rullón, que era crítico al sistema, les cuento, es que en el derecho comparado nosotros tenemos los institutos concursales reorganizativos. En cada congreso concursal, muchas veces, planteado ponencias, ahora es que escribí un poco ese dataje, pero los que me conocen saben que siempre hablé del tema. Un instituto concursal reorganizativo que busca salvar una empresa de manos propias o manos de un tercero grandista parte de dos premisas. Atacarlo a tiempo el problema, preinsolvencia, si ustedes quieren, está Florencia ahí, bueno, Germán también ha escrito mucho del tema, que hablan tanto de preinsolvencia, llegar a tiempo, como tiene Francia, señales de alarma, amenazas de insolvencia, lo que fuera, sobreendeudamiento, lo que ustedes quieran, no llegar cuando estamos en coma, en estado de cesación de pagos absoluto. Y el segundo eje de un salvataje es tener un plan de empresa. No presentan una quita de espera. Vayan a Alemania, vayan a Uruguay, vayan a España, vayan a la bankruptcy, te doy ejemplos. Ellos parten de un plan de empresa del que tanto hemos escrito mucho. Ha escrito Miguel Raspal, Lidia, por eso siempre la menciono, un plan infinito. Y nunca, insisto algo, nunca ninguna de estas tres reformas parciales lo ha implementado. Sí es cierto, yo digo algo, que algunos fallos importantes o el combustible, con todo criterio, el juez Consentino le dijo, presente el plan de empresa para dar seriedad. En este caso podría presentarse un plan de empresa y en algunos casos de mega concurso se ha pedido, pero no lo pide la ley. También seamos ciertos, no lo pide la ley. Y voy a decir algo más, que yo no he escrito sobre el tema. Hay quienes, Miguel Raspal creo que también es uno de quienes los ha escrito, que piden plan de entrada. Lo veo razonable. Dice, bueno, no nos llevemos el plan de empresa al artículo 48, sino vos, empresa concursada, en ese artículo 11, sobre todo si sos gran concurso, decime cuál es tu plan de empresa. Yo cuando doy salvataje a los alumnos de grado o al posgrado les digo, miren, el único plan que tenemos es el lugar menos indicado de la ley concursal. Lo tenemos en el artículo 190, de manos del síndico, en la quiebra a continuación de la empresa y el famoso proyecto de explotación de la cooperativa de trabajadores en ese momento, que es un plan. Ahí, en la quiebra tenemos plan. Sí es cierto
que si ahora se abre el salvataje y comienza a tramitar el salvataje, supongamos, porque están puntos suspensivos, sería bueno que hubiese plan, haya seriedad del tercero de quien fuera que se presente. Un comentario más. Y voy brevemente al cronograma. Un comentario. El plan tiene que ser serio, porque si no, no sirve tampoco. Y para eso vamos a tener evaluadores. Para eso está el funcionario evaluador, que es de esta reforma también, para que tenga en cuenta todas estas contingencias, si no, no sirve. Yo soy muy crítica al proyecto de explotación, que entiendo que es un mero dibujo que le piden a la cooperativa, porque es una condición de admisibilidad del procedimiento, pero es una posición personal. Voy a explicar el cronograma. No tuve que hacer un tiempo hacer un Power con todas las fechas, pero tengo acá mi PowerPoint, que tendría que ser un papel, a la vieja usanza. Pues estoy escribiendo el artículo, después lo voy a publicar, del laberinto. Un comentario. Este concurso, quiera que no, es la segunda vez que atraviesa Salvataje. Es la segunda vez en espacio ya de 2 años que se ordena la apertura del salvataje. En el 2013, cuando el juez deniega la homologación, acuérdense, rechaza las impugnaciones, rechaza la homologación por considerar abusiva la propuesta, la Corte le acaba de dar la razón, y abre procedimiento de salvataje. Y ahora, 2 años después, concretamente, la Corte Suprema, al revocar la Cámara, el criterio de Cámara, vuelve a ordenar el salvataje. 2 años han pasado, segunda instancia de salvataje. No sé qué va a pasar. Solo quiero que vean las fechas brevemente del cronograma del laberinto. El corsi ricorsi. Brevemente. Fíjense un detalle. No le faltó nada. A este concurso no le faltó nada. Este concurso comienza en febrero del 2020. Cuando abren el concurso en marzo, plena pandemia, ¿se acuerdan? ASPO, DISPO, con todo lo que implicó. Y la gran novedad, el leading case concursal a nivel nacional, los que somos profesores siempre lo ponemos de resalto, las verificaciones no presenciales. Para 1.700 acreedores dispersos en todo el país, en nacionales, extranjeros, las verificaciones no presenciales fue realmente un gran avance para toda la doctrina concursal que hemos estudiado el tema. Siempre lo hemos ponderado y fue incluso modelo copiado en numerosos concursos en todo el país. Verificaciones no presenciales. A los pocos meses acuérdense, intervención por el Poder Ejecutivo Nacional. El decreto 522 del 2020, ¿se acuerdan? Junio, que en pleno ASPO salieron el tractorazo, el banderazo, porque el Poder Ejecutivo no tuvo la mejor idea que de declarar la medida más inconstitucional de todas, que intervenir en la sociedad. Y un poco la idea fue, si hoy vienen por Vicentín, mañana pueden venir por mí. Porque la idea de expropiación también estaba latente. Ustedes saben cómo venía la mano. Sin cuestiones políticas, toda la doctrina concursalista que escribió del tema dijo, esto es absolutamente inconstitucional. Se dio de baja, obviamente, el decreto. Fue dado de baja, ¿y qué tuvo que hacer el juez? La primera decisión fue nombrar veedores judiciales, que hoy nuevamente los volvemos a tener como una medida. Eso fue en agosto, pero eso no fue una medida suficiente. ¿Qué pasó en diciembre? Intervención judicial sin desplazamiento de la administración. Intervención judicial que duró hasta agosto del año pasado. Luego de todas esas etapas, y tengan presente que hoy estamos de vuelta con veedores por el problema que estamos atravesando, y tengan presente a la par, antes de hacer breve la etapa negocial, que tuvimos todos los problemas penales, que no es otro detalle menor. Nosotros con Ángel Moya, en este congreso concursal, presentamos una ponencia sobre el tema, sobre las competencias, digamos, de un juez penal y un juez concursal sobre las cautelares trabadas, sobre las que nos pronunciamos, que es únicamente el juez concursal quien puede disponer los bienes sobre los patrimonios de la empresa concursada. Un detalle que no es menor, me acordé por el tema este. Separemos empresa de empresario. Ese es el pilar que tenemos y también pasó en el combustible con la administración fraudulenta que se imputaba, porque estaban todos procesados, estaban presos. Una cosa es la empresa viable que yo quiero salvar por todo lo que implica. Esta cosa es el empresario que ya fracasó, los directores, presidentes,
hagan los juicios penales que correspondan, como diría Hugo Richard, que lo viene sosteniendo y lo recalco, porque me parece bien lo que plantea. Siguen siendo los administradores en esta instancia, tienen que convocar a asamblea extraordinaria como pidió el juez ahora en este momento, son responsables ellos, porque la ley concursal no anula la ley societaria. Ellos tienen responsabilidad, siguen siendo los administradores de la sociedad. En esto, quien más ha escrito realmente y ha insistido desde siempre, por la responsabilidad de estos administradores societarios y por el fraude, por la insolvencia fraudulenta, cuando las vacían a las empresas y las quiebran, rescato que es nuestro maestro Hugo Richard. Llegamos a la etapa negocial y lo hago breve. Empieza el periodo de exclusividad, el salvataje. ¿Qué nos puede haber pasado en el medio cuando la propuesta se presenta? Primera negociación, que el juez pide que mejore, que la haga más razonable a la propuesta para que pueda ser homologable. Pedido de vocación a la Corte, como si algo le faltara a este proceso concursal. 8 meses casi suspendió el proceso por la vocación a la Corte de Santa Fe, a vocación que fue rechazada en noviembre del 2022. 8 meses paralizado el proceso concursal y después se quejan de los tiempos. ¿A qué llegamos? Al final se presenta, lo hago más breve, abril del 2023. Abril del 2023 finalmente se presenta la propuesta, que es la que obtiene las conformidades, se dicta existencia de acuerdo, concretamente en abril, y comienza la etapa de impugnaciones. 5 acreedores impugnan: Banco Nación, AFIP, Commodities, que siempre está en todas las instancias, el Banco Vice, el Banco Provincia de Buenos Aires, son los que impugnan. Y llegamos finalmente, luego de las impugnaciones, no me quiero olvidar las fechas, finalmente a la resolución de septiembre de ese año, del 23, donde el juez rechaza las impugnaciones, todas, pero a su vez con todo criterio, porque si vos rechazás la impugnación, no tenés la obligación inmediata de homologar o no, decide no homologar fundadamente por entender del análisis de la propuesta efectuada que era abusiva respecto de una parte de los acreedores, criterio confirmado por la Cámara. ¿Qué pasa? Se apela. Apela al Banco Nación, apela a Commodities de vuelta por el rechazo de sus impugnaciones, apela a Vicentín. Un año después, el año pasado, porque lo tengo anotado, marzo del 2024, la Cámara homologa. Y voy a decir algo muy breve. Desde marzo del 24, el fallo de la Corte ahora, en marzo del 25, un año pasó para que la Corte de Santa Fe se expida. Después se critican los plazos. Y el eje del debate, no voy a entrar en profundidad, quizás me refiero un poquito más sucintamente a lo que pasó en la Corte. La Cámara sustenta todo el análisis concretamente en el argumento de conservación de la empresa y en el entender que esta propuesta no es tan abusiva y que la mayoría de los acreedores han consensuado, por mayorías que superan el 45, esta propuesta. Que un gran porcentaje, les cuento y les recuerdo algo, acá tengo los datos que él pone, a la Cámara, eso me refiere, dice, bueno, tengan presente que con este pago inicial de los $30.000, una gran cantidad de pequeños acreedores van a cobrar. De los disidentes, que son unos 600, bueno, 200 cobrarán casi el 50% y una parte menor cobra el menos, reduciendo la Cámara del criterio, y algo que es muy importante, que lo señala la Corte, como diciendo, bueno, un minúsculo grupo de grandes acreedores, commodity, son los perjudicados por esta propuesta, son los que a los 12 años cobrarán eventualmente el 12% en ese famoso fideicomiso de administración que tiene todas las críticas de la Corte con toda razón. Pero fíjense algo, más allá que la Cámara hace una interpretación equivocada del fallo de la Corte Arcángel Mayo, ahora me refiero, fíjense algo que le dice la Corte de Santa Fe y es muy cierto. No se pondera en concreto la posibilidad de salvataje. La Cámara de Apelaciones hace un análisis erróneo y equivocado, binario del fracaso del concurso, de las opciones. O se homologa, homologo esto, que es lo que hay, o nos vamos a quiebra indirecta, porque en el entender de la Cámara, el procedimiento de salvataje no tenía posibilidades de funcionar
porque concretamente se había abierto el registro, que todavía no, ni había vencido el plazo, estaba pendiente un cronograma en la sindicatura y dijo la Cámara, bueno, no se anotó ningún tercer interesado. Les cuento algo. En los procedimientos de salvataje que han pasado, por razones estratégicas, los terceros se anotan el último día. ¿Saben por qué? Y lo hemos visto y lo hemos estudiado. Porque están esperando ver con quiénes compiten. Y les cuento algo más. La sociedad concursada que va a depender de un tercero para participar a la tía, como diría Ariel Dazo, la anota el último día. Acompaña los $100.000, el plan de empresa y le dice a la tía, vos te vas a anotar total, pues no son un tercero excluido, ¿me entienden por dónde va? Entonces, que la Cámara diga el procedimiento de salvataje no va a funcionar, o inclusive hay una visión muy rara de la dinámica, dice, bueno, habrán escuchado hablar de los inversores estratégicos, estos que pondrían los fondos para pagar todo, dicen que con estos fondos es mucho mejor que un escenario de quiebra, vender una empresa en quiebra, lo que es cierto, pero no tuvo tampoco la visión la Cámara, eso lo refiero argumentalmente, de decir, transitemos un 48, porque esos mismos inversores pueden participar del 48, negociar la propuesta y ser los dueños de la empresa sin esta cuestión tan rara de que cuando homologo yo compro y te pago las deudas y te compro la empresa. Raro. Y llegamos a la Corte. Breve. La Corte hace un análisis totalmente contrario a la Cámara. Saca la conservación de la empresa de lado y desplaza el principio a la protección del crédito y sobre todo, fíjense, a la par condicio creditorum. Señala especialmente en esas 110 carillas los tres votos coincidentes, los que son coincidentes porque Gastali opina en contra. La Corte dice, acá hubo una violación de la par condicio creditorum en perjuicio franco de los grandes acreedores. Se trató por igual a todos los acreedores y fíjense, se llega a la conclusión de que la propuesta es abusiva de una manera rara, de una manera, digamos, rara argumentalmente, no ponderada en primera instancia, que es el reproche, no ponderada en segunda instancia, que es el reproche de la Corte, por la omisión de la categorización. Como no se categorizó, la propuesta es abusiva. Y hay un punto que es cierto. Yo no puedo tratar a un proveedor de mercadería o un pequeño granario con el Banco Nación que tiene miles de millones de pesos o commodities que tienen miles de millones de pesos en este acuerdo. No son lo mismo. Y me hizo acordar una frase de Mafia que siempre decía, cuando se impone la categorización, y él dice, bueno, tengan presente a la usanza Mafia que hay acreedores que llegan a pie al concurso, otros llegan a caballo y otros llegan en Mercedes. No son todos iguales. La categorización que permite la igualdad entre iguales. Que yo trate, pero fíjense algo, la categorización es una facultad, es una estrategia del concursado. No está obligado a categorizar. Acá, ¿qué le dice la Corte? Usted hizo una sola categoría y esta única categoría determina que usted junte las mayorías, pero usted está violando la pars condicio creditorum. O sea, en suma, se llega a una propuesta abusiva de manera indirecta, y es cierto lo que plantea. Yo soy sincera, yo analizando el fallo de la Corte entiendo que argumentalmente es cierto el planteo. Y voy a citar algo de la Corte argumentalmente, porque está pasando y se está viendo. Fíjense algo que es muy particular. La Cámara cita al fallo Arcángel Mayo. Todos los que estudiamos Derecho Concursal tenemos clarísimo para dónde va Arcángel. Arcángel Mayo es del año 2007. Yo no recuerdo algo. Es el famoso fallo donde la Corte, el concordato, por el cual llega a la Corte, con mayoría, por eso llegó que la Corte dice esto no se puede convalidar, esto no se puede homologar, era el pago del 40% en 25 años. Eran 5 años de gracia, 60 meses, y eran 20 cuotas anuales concordatarias en pesos. Cuando se analiza la quita real, superaba más del 90 y pico por ciento el pasivo. El acreedor al final de los 25 años en pesos y con un mínimo interés iba a cobrar nada. Yo creo que a los 25 años no iba a cobrar ni ese 1% de ese análisis económico. La quita real era superior a lo que formalmente se veía. Y la frase que se replica cuando hablamos de Arcángel es
tener las mayorías necesarias, tener los votos necesarios, es condición necesaria, pero no suficiente para homologar un acuerdo. Y es cierto, porque el reproche a la Cámara es que la Cámara de Apelaciones dice, acá hubo mayorías, y la Corte le dice, no, acá hubo mayoría que usted tiene que analizar. Y un comentario más que les quiero hacer, como ya para ir cerrando el tema. Hasta ahora la dinámica de lo que viene pasando. Fíjense algo, ¿saben qué pasó en Arcángel Mayo? En Arcángel Mayo hubo concilio in fraudis, y eso surge del voto de la Cámara, el fallo de la Cámara. Esas mayorías se logran por concierto fraudulento. Díganme en su sano criterio, como ustedes como abogados, ¿quién aprobaría como acreedor? Nunca me olvido de una jueza de Córdoba, Verónica, que decía, yo cuando me siento a homologar un acuerdo y veo este tipo de propuestas, hablamos de la propuesta abusiva, me acuerdo fue una jornada en Córdoba, decía, ¿qué llevó a este acreedor a aceptar el pago en 25 años o en 10 años del 30%? Y es o que cobraste por afuera o porque tu acuerdo es otro. Entonces, ¿cómo se logran esas mayorías? Eso lo da a entrever el mismo fallo de la Corte Suprema, es por mayorías que están sospechadas de concilio en fraude. Entiéndanme, no digo que es el caso de Vicentín porque nada tiene que ver. Entiéndanme qué es lo que pondera la Corte. Se dio en otros casos más, pero es una realidad también. No digo que sea el caso puntual. El caso de Vicentín, por lo que dicen, los análisis estadísticos surgen los minoritarios y un comentario que les quiero hacer. Cámara y Corte hablan de acreedores vulnerables. Y con eso ya voy cerrando, pues si no, no quiero ser muy largo. Acá no hay acreedores vulnerables, perdónenme. Como dice la Corte, estamos hablando de pequeñas empresas, medianas empresas, está bien, frente a grandes capitales, pero acá vulnerables no hay. Son todos empresarios que se dedican al comercio, son las reglas del juego y del mercado. Vulnerable podrá ser un consumidor, podrá ser una víctima, una mala praxis o nuestras tutelas, pero no podemos hablar de vulnerables. La Cámara, cuando homologa, habla de eso. Yo no estoy de acuerdo. No son vulnerables, son todos empresarios, más perjudicados en mayor o menor medida con este acuerdo. Un comentario final. Esta es la situación actual, porque ayer salió un fallo que les comento, lo tengo que leer, no tuve oportunidad de leerlo, que lo hicieron circular anoche, lo vi en la Academia de Córdoba, lo compartió Junchen Bass, que es una tercera vía en un mega concurso. Mega concurso Córdoba, perdón, Mendoza siempre habla de mega concursos. Comentario. Cuando se presenta una situación en estos casos de que la propuesta es abusiva, y esto lo señala el juez Fabián en su sentencia a primera instancia, fíjense, cuando él rechaza la homologación, allá en el 2023, él dice no a la tercera vía, y yo coincido totalmente. Les cuento por qué. El fallo que salió ayer, yo lo tengo, después el que quiera se lo comparto, es un gran concurso y en vez de abrir el 48 el juez de primera instancia, ¿qué hace? Le dice a la concursada. Yo les digo la síntesis final del fallo porque es lo que me llamó la atención. Antes de abrir el procedimiento del 48 salvataje que corresponde, lo que vamos a hacer, le doy 20 días más, la tercera vía, para que usted mejore la propuesta. Usted tiene 20 días. A ver, en este caso concreto quizás sea adecuado, corresponda al caso, sea lo más justo. Los que hablamos de salvataje o sabemos del tema, la tercera vía, esta creación pretoriana, ¿por qué le llamamos tercera vía? Porque una solución entre te homologo, te declaro la quiebra. Porque si yo en el medio tengo el salvataje, la tercera vía es el salvataje. Si yo tengo un gran concurso de una gran sociedad, como es Vicentín, los que estudiamos salvataje entendemos que en el conflicto no corresponde la tercera vía. La tercera vía es la posibilidad que tendrá ahora, si ustedes quieren, la sociedad concursada, llámese Vicentín, de participar en el 48 con el resto, competir en igualdad de condiciones con el resto, mejorar su propuesta. Les voy a decir algo más, categorizar. Lo que no hizo en primera instancia lo puede hacer ahora, en la etapa negocial, que se abre concretamente, que categorice, que mejore la propuesta. Si ya mayorías tenía, supongamos que tenga liquidez, entonces, hoy se está hablando de esto. Ya en primera instancia, tengan presente, el juez dijo no a la tercera vía, y yo comparto el criterio. Tercera vía, para mí, y es mi opinión, cada uno tendrá su opinión, es para los pequeños concursos. Ahí sí es necesaria una tercera vía, como fue el fallo de Kemmelmacher. Es necesario
darle esa posibilidad antes de declarar la quiebra. Y termino. Estas son toda una suma, esto es lo que hoy estamos. Este es el inicio del salvataje. Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Estamos en un punto de signos de interrogación. Estamos con veedores por este problema financiero, tratando que veedores, junto con la propia sociedad concursada de la administración, con la propia sindicatura, expliquen concretamente cómo se van a pagar los salarios, la liquidez, el flujo de fondos, qué pasó con los pasivos que no se están cobrando, cuáles son los contratos a futuro, porque una empresa depende de los contratos a fazón que se celebren y cumplen. Hay mucha desconfianza. Entonces, todas estas medidas son urgentes y con todo tino tomados por el juez. Supongamos una cosa y cierro acá. ¿Cuánto tardará en admitirse o rechazarse el tema del recurso extraordinario ante la Corte? O el combustible llegó por queja. Y está bien, usted mira, Indiana, esto fue en el 2018 con una composición ajena a la corte actual. Llegó por queja y la Corte le abrió. Tenemos un precedente de salvataje que en queja fue abierto. La pregunta es, ¿tardaremos un año hasta que la Corte Suprema de la Nación, supuestamente, ¿no?, se expida sobre el salvataje? Signo de interrogación. Si abre el salvataje en la Corte, ver qué decide finalmente. Homologa, abre el salvataje y mientras tanto les digo algo. A mi criterio muy personal, no se puede designar el evaluador. No puede comenzar la tarea de evaluación de una empresa que dura meses evaluar una empresa. Hemos tenido casos, a mí me tocó participar en un caso en La Rioja, la Curtiembre Lloma, un salvataje, un año estuvieron los evaluadores, hubo gente de Rosario trabajando. Yo no puedo generar honorarios, gastos, armar todo un procedimiento, pedirle a los terceros que se anoten y paguen garantías si yo no sé si esto va a ser homologación o procedimiento de salvataje. Esta es la foto actual, la que estamos viendo, que estamos analizando. Yo veo que son diferentes miradas. He visto quienes decían que ya vaya a la quiebra. Y un solo comentario más. Llevamos 5 años de concurso que la Corte lean el fallo de la Corte en las 110 páginas, hay uno de los vocales que dice, no podemos olvidar que los procesos concursales es largo y eterno, y ustedes también son generadores, ustedes son parte del Poder Judicial, lo lamento. Y en primera instancia se han hecho las cosas muy bien, la Cámara tardó un año la Corte Suprema no sabemos, pero son todo responsabilidad, que el acreedor que verificó, el pequeño acreedor que verificó en pesos hace 5 años atrás y se cristalizó el pasivo, ustedes saben ya el daño, ya tiene un daño, ya tiene una quita real por estos 5 años de espera. Lo vivimos en todos los concursos, lo menciono por Vicentín, como podría ser cualquier concurso de Rosario, de Mendoza, de donde fuera. Cierro acá. Esta es la primera visión de este laberinto, que va a seguir seguramente, y yo les decía a Santiago y le decía a Claudia, bueno, quizás en agosto estemos hablando, ojalá eventualmente, o que se homologa, o que finalmente inició el salvataje. Eso lo veremos en la segunda temporada. Yo arranqué por la primera temporada con alguna mirada, y sé que esto puede tener disímiles miradas, por eso también siempre lo digo, ¿no? Y soy muy crítica al salvataje. Así como amo el instituto, soy crítica al salvataje. Pero bueno, veremos. Ojalá que todo funcione para bien de todos, sobre todo las fuentes de trabajo. Bueno, si alguno quiere preguntar algo o no, Claudia, ahí está. Indiana, bueno, muchísimas gracias desde ya por la exposición, por todo. Está bueno, yo me fui anotando más preguntas que aseveraciones, porque la verdad que este es todo un signo de pregunta grande en este tema, sinceramente. Eh, no sé si hay alguien de la sala que quiera hacerle alguna consulta directa a la doctora Micheli. Pueden desmutearse y hablar libremente. Preguntas con respuestas abiertas, ¿eh? Con criterio amplio. Te permito a vos, Bueno, Santiago. pero Sí, sí. es un poco la idea del instituto, que la gente Ahí venga y está exponga su Lidia. criterio amplio para aprender entre todos. Lidia, perdón. No, muy bien. No encontraba la manito para hacerme notar, perdón. Bueno, ante todo, mis felicitaciones, Indiana, por esta brillante, extensa y tan ilustrativa exposición que hiciste.
En segundo lugar, muchas gracias por tus generosas citas y quiero hacer un breve comentario sobre el artículo 48. Voy a decir algo que es absolutamente simplista y me hago cargo. En una ley donde no hay procesos de salvataje de empresa, y para mí todo el proceso concursal debería ser considerado como un proceso de salvataje de empresas, que haya un solo artículo, el artículo 48, que tiene una redacción deficiente, confusa, que sea el único que permita superar una quiebra, realmente es llamativo. Entonces, esta observación mía simplista, y me hago cargo, es que no puede ser, no puede haber un solo artículo con el cual se regule un procedimiento tan complejo. En Sí, segundo sí. lugar, que la falla del artículo 48 es porque se llega tarde, se llega tardísimo. Y en relación a eso, aunque parezca un poco antipático, quiero decir que hay bastante abuso del proceso concursal y que a veces los jueces toleran en demasía esos abusos, sobre todo a la llamada tercera vía, que pareció muy simpática en algún momento, allá en el fallo de la doctora Kemalmacher de Carlucci, y rebosante de toda justicia, pero que se ha convertido en una dilación que desde mi punto de vista a veces es un poco innecesaria y perjudicial. Perjudicial para los acreedores, perjudicial para la empresa. Especialmente, y esto quiero marcarlo, cuando se da en la segunda instancia. Yo tengo un artículo publicado que se llama La tercera vía y la segunda instancia, donde se ven casos que desde mi punto de vista es reprochable alargar el procedimiento y más en la segunda instancia. Y bueno, y estas son todas las razones por las cuales llegamos tarde al artículo 48, que es corto, confuso y malo. Y otra cosa, quisiera que se supere de una vez por todas el mito de que la quiebra es lo peor de todo. Yo creo que lo que está pasando es que por el mito de que la quiebra es lo peor de todo, se están destruyendo las empresas en procesos concursales que no tienen viabilidad. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Sí, sí, comparto. Se llega tarde. Es el artículo más largo de la ley concursal. Es el más largo. En un Pero uno artículo, solo. en uno solo está todo el 48, todo el salvataje. Alexis, te escuchamos. Un gusto, Alexis. Te he visto en el Hola, Congreso Concursal. Te conozco el Congreso Concursal. sí, claro. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Primero, excelente, Indiana, me gustó mucho la exposición. Dos cuestiones, en verdad son algunos comentarios. Primero, el pasivo postconcursal, como estabas hablando, según lo que dice la última sentencia, es alrededor de 5.000 millones y sobre todo con Camesa, que es un Cierto, montón. cierto. O sea, aparte con Camesa, ¿no? Estamos hablando de que no puede pagar la energía eléctrica. Y segundo, yo entiendo y lo pongo a debate que la Corte no abrió aún el periodo de salvataje, que la Corte declara la nulidad de segunda instancia y manda a la Cámara de Rafael a dictar. Va a decir, bueno, pero como está dicho, le marcó el caminito para donde tiene que ir, claramente. Pero Sí. bueno, el procurador, tanto en Corte como en la segunda instancia, había propuesto el camino de la tercera vía, que a mi entender el juez de primera instancia ya lo hizo o fue una tercera vía atenuada cuando presentaron en aquel momento la primer propuesta concursal y la manda a reformular. Entiendo que ahí ya estaría dado esa tercera vía, que se debatió en su momento si la tercera vía es cuando tomás anoticiamiento de la propuesta o cuando tenés que homologarlo. Pero nada más, esas cositas. Sí, Alexis, un comentario. Tercera vía técnicamente para nosotros es cuando ya tenés las mayorías y ya te estás sentado en el despacho a decir lo que decía Lidia, homólogo o quiebra. No es mientras estamos presentando propuestas, ¿me entendés? Es como Sí, más en claro. la instancia final, como decidir la suerte del concurso. Y comparto algo que dice Lidia, por eso yo no estoy de acuerdo con la tercera vía, porque en cierto supuesto es dilatorio. Suponete que ahora esto que está medio confuso, nosotros entendemos que la Corte, al no homologar necesariamente el salvataje del camino, no hay otra alternativa.
La tercera vía, el procurador, sería un cuento armado ahora, ¿me entienden por dónde va? Técnicamente corresponde a un 48, y si es tercera vía, díganlo ya, ¿me entienden? Ya, no dilaten más, pero está difícil de componer, y si hay un recurso extraordinario, la Corte Suprema va a ser la que tenga que definir o no homologamos o es 48, dudo que una Corte Suprema se meta en una tercera vía, dudo, pero es un criterio, claro, es una apreciación, como decía Lidia, hay mucho abuso del proceso, las cosas por ahí no están claras, el fallo de la Corte en ese punto deja signos de interrogante, y yo les cuento algo, el salvataje es solo un comentario, no tiene previsto instancias de apelación en el medio, entonces la discusión, uno dice efecto devolutivo, sí, otro dice no, efecto suspensivo, vieron que hay todo un tema, y es lo que vos planteás con toda razón, Alexis, no está clara esa parte, pero bueno, nosotros entendemos que es salvataje, pero es una idea. Alfredo. Sí, es bastante de lo mío, pero yo la verdad en la parte del recurso extraordinario yo no vi el escrito, nada, pero ¿cuál es la cuestión federal por la que la Corte debería abocarse y no descartarlo in limine por el sellito? No, ¿sabes lo que pasa? Es lo que se dio concretamente en el combustible, cuando son grandes salvatajes por los intereses involucrados. La conservación de la empresa quiera que no son principios, el daño que generás, porque la sociedad cuando te llega a la corte dice, yo pierdo la empresa, más allá de los recaudos y toda esta competencia, yo tengo una mayoría, no hay abuso, y acordate que Arcángel Mayo llegó con propuesta homologada en primera instancia y la Corte analizó el abuso del derecho, para que quede claro, entra por ahí el tema. Yo creo que Vicentín va a apuntar a que se le homologue sí o sí su concordato y no haya un 48. Creo que es la finalidad. Y si vos me decís commodity, vas a seguir insistiendo, vamos con el 48, ¿me entienden? Son los opositores, por decirlo así. Entiendo que va por ahí, pero es todo una interrogación, porque ahora tendría que estar tramitando el salvataje y estamos viendo qué pasa con el recurso extraordinario. No está muy claro. Santiago, vos me querías preguntar algo también. Me pareció. Estás muteado, Santiago. No, O no, igual Marcos, estoy escuchando. Marcos, te Ahí escucho. Lidia, me parece. Hola a Marcos, todos, hola Indiana. ¿cómo Bueno, va? muy bien. Súper claro, muy, muy didáctica como siempre. Comparto simplemente una apreciación, el tema de los pasivos postconcursales. Yo creo que una de las claves de por qué el fracaso también se da, imagínate que después de 5 años, donde el pasivo postconcursal se abulta cada día más, es uno de los motivos, a mi entender, que hace inviable que prospere el 48, que prospere el salvataje. Bueno, es simplemente mi apreciación de que la dilación del tiempo de estos concursos eh, juega en contra del salvataje también y provoca esta cuestión de que se termine tal vez con un resultado no positivo, por así decirlo. Sí, sí, yo también. Yo la verdad tengo esa misma sensación y me había olvidado la frase la pauta que dieron del pasivo 5.000 millones, me había olvidado ese dato, es mucho. Y es suministro eléctrico, más allá del pago de salarios y aportes. Es mucho, sí, es un escenario muy complicado el presente. Lidia, Sí, perdón, me pareció necesario hacer una aclaración. No es que yo estoy abogando por la quiebra cuando digo no, que no, hay que no. derribar ese mito. Yo en realidad lo que estoy diciendo, tenemos una ley vieja que tiene 30 años, y no tenemos procedimientos, debidos procedimientos de salvataje. Insisto en la palabra salvataje porque el crackdown no es el único salvataje. Debería Sí. haber otro tipo de procedimientos. Y en ese aspecto celebro mucho el trabajo de Miguel Raspal, que hace tanto tiempo que viene batallando con esos temas que son fundamentales. Pero bueno, todo es producto de una ley que ha quedado muy vieja y que confrontación con el derecho comparado, realmente estamos con un déficit muy importante. Eso es lo que quise decir, no es No, porque sí, la sí. quiebra No, sea, no, sea no. de mi devoción. No, no, yo creo que todos lo entendimos. Llegamos tarde. Al procedimiento de salvataje llegamos tarde por todo esto que vos mencionás y lo que decía Marcos también, este escenario es muy complejo. Yo creo, soy sincera, si llegamos a una instancia, un 48, supongamos que se abra después, resuelva o no la Corte, el escenario va a estar muy complicado. Hasta para el tercer interesado inversor estratégico es muy complicado. Y tanto que hemos hablado con Lidia, ella tiene mucho escrito también de plan de empresa, hemos analizado qué derecho comprador tiene.
tampoco la garantía de un plan de viabilidad y todo es garantía en esta instancia, se dan cuenta, son recaudos que funcionan de entrada, no al final del camino. Por eso yo lo señalo, el derecho concursal, cuando a mí me tocó estudiar, el derecho de bancarrotas norteamericanas de entrada que vos pedís, es la seriedad del plan, ¿no? Y yo la verdad lo veo muy, muy complicado. Y un poco lo que decía Alexis, ahora estamos viendo que se decide concretamente, qué suerte nos toca. Por eso en la próxima charla vamos a ver qué estamos hablando, qué etapa está. Pero hasta que no quede claro, insisto algo, en esto piénsenlo, eso va a ser un criterio de cada uno, no va a la tercera vía. No va a la tercera vía. Ya tuvo, como dijo Alexis, llámelo tercera vía, aquella primer pedido que le hace el juez concursal allá, creo que en febrero del 2022, Alexis, que dijo, mejor la propuesta que sea más razonable, término que se utilizó hasta en la Corte. Y fue la propuesta razonablemente para la concursada la que se homologó, ¿me entienden? Y si ahora le vamos a dar una tercera oportunidad, tercera vía, es complejo, pero bueno, son diferentes miradas. Yo no creo que la quiebra sea una solución, pero tampoco la agonía eterna. Cuando una empresa entra en agonía, como está pasando ahora, y como dirían el derecho comparado, y hay que darle el fin, porque el derecho comparado, es más, en el derecho de bancarrota, cuando el capítulo 7 no funciona, entra el capítulo de reorganización, te pasa al de liquidación, ya está. El concurso tiene ese final, lamentablemente, la agonía no sirve para nadie ni para el Hay, trabajador. hay un artículo muy viejo que se deben acordar, pero tremendamente interesante y en línea a lo que decía Lidia, que era el mito de la empresa inmortal de Anaya, Fabuloso. y creo que toca este tema perfectamente, ¿no? Insistir en salvar una. Para los que no lo conocen, el mito de la empresa inmortal de Anaya comenta el caso Greco, que yo le contaba a mis alumnos cuando estudié el tema, porque el síndico, después de 10 años de quiebra, se consideró dueño de la empresa, Lidia lo tiene que recordar, y se atrincheró con los empleados. Yo lo cuento siempre, porque Jaime Anaya fue uno de los primeros artículos que me hicieron leer a mí, me hizo leer, me acuerdo, Adolfo, cuando era profesor, se atrincheró, se creyó que ya era el dueño de la empresa, el síndico, y lo tuvieron que sacar con la fuerza pública. ¿Y por qué el juez tuvo que decir hasta acá llegamos al grupo Greco, que era un grupo económico importante, como podría ser Vicentín? Porque ya no había más. Les cuento un recuerdo más que hoy hace poco se habló en un grupo, el grupo Sacetru. Yo lo comenté en el libro cuando hablamos de extensión de quiebra, otro grupo igual, que fue una quiebra consecuencial, que llegó después de 10 años a la Corte Suprema para decir no, homológuese, después de 10 años cuando el juez tenía control de mérito. No podés estar 10 años analizando si una propuesta es abusiva, pero después de decir al 10.º año, bueno, lo que se dijo en primera instancia del fraude, en primera y segunda instancia, no va, yo ahora homologo. Y cuando se ordenó homologar, no se podía cumplir nada, era una quiebra, era un acuerdo, era una quiebra. Por eso, en cada caso, tenemos casos muy interesantes, y yo lo cito siempre, Alexis, a ese artículo, es viejísimo, de la ley de 1900, no sé, yo cursé quiebra en 1987, con la reforma de la ley, imagínense, con la ley anterior. Yo soy del Código de Vélez, lo cuento acá, soy del Código de Vélez, pero bueno, me tocó esa ley. Bueno, yo lo quiero hacer mucho más largo, agradezco a todos, ya van a ser las 5 de la tarde, sé que tienen que seguir con sus ocupaciones, pero fue un gusto compartir esta charla con todos. Nuevamente, Santiago, muchas gracias por la invitación, Claudia también, y estaré dispuesta para la próxima convocatoria para seguir hablando de salvataje. Ojalá que sean con buenas noticias para todos. Muchísimas gracias, Indiana, por todo, por la charla, por estar. Yo ya te tengo agendada acá para agosto-septiembre. Ojalá, Que ojalá, ojalá que podemos sea una contar. base positiva para seguir estudiando el tema, para los que nos interesa esta temática y que es muy actual y todo. Les cuento algo, porque hay varios que me han pedido, vamos a tener el link de la grabación para compartir, porque hay gente que no podía asistir por horarios, nuestros alumnos de la facultad, Marcos, Claudia, para compartir después esto también para que sepan un poco. Así que bueno, nos veremos en la próxima, estaremos en Muchas contacto. gracias, Liliana, como siempre. Besos a todos, chau, Muchísimas chau. gracias, hasta luego. Adiós.